del día que pongo para grabar. Records to the cloud. Recording in progress. Ok, perfecto. Bienvenidos a todo el mundo. In case that you don't understand Spanish, this event today will be entirely in Spanish. La conferencia de hoy, el programa de hoy va a ser en español y es parte del el ciclo de conferencias de Adult Education de la congregación Vectora Beni Rock Campus. Mi nombre es Hugo Herwitz, yo soy el coordinador de los programas para adultos de Vectora y aprovecho para invitarlos a participar en programas futuros, ya sea en inglés o en español. En español vamos a tener otra conferencia en 3 semanas sobre el cuento jasídico, una conferencia muy interesante sobre la importancia y la historia del cuento del movimiento jasídico, el cuento corto. La conferencista va a ser la muy conocida educadora Genie Heidelberg, y eso va a ser en 3 semanas, el 22 de mayo. La semana que viene tenemos un evento bastante importante en inglés sobre actualidad internacional, que vamos a hablar de la situación en Israel y la situación en Ucrania. Así que tenemos un programa muy activo y los invito a involucrarse. El evento de hoy es solamente por Zoom, pero la mayoría de los eventos son ya sea por Zoom o presenciales en Vectora. Muy bien, es un placer, es un honor presentar a Batia Cohen, a quien muchos de ustedes ya conocen. Les voy a leer un poquito los datos biográficos de Batia. Batia Cohen nació en la Ciudad de México, estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana y se graduó como doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos de historia del arte y arte prehispánico en Florida International University, en la Universidad de Miami y en Nova Southeastern. Actualmente colabora con la revista Letra Urbana y otras revistas especializadas, da conferencias de muchos temas, ya sea de temas de historia del arte, de Mesoamérica. Es profesora en el Instituto para Adultos Osher Lifelong Learning de la Universidad de Miami. Y personalmente he tenido el privilegio y el placer de compartir con Batia en los programas internacionales de Forum Nexus en Europa durante varios años. Batia fue profesora de Historia del Arte en los programas internacionales con los que estoy involucrado para estudiantes universitarios en Europa, en Italia, en Francia y en Grecia. Así que Batia es una persona polifacética y el libro que va a presentar hoy no tiene que ver con la historia del arte, tiene que ver con una historia fascinante de cómo una persona muy cercana a ella sobrevivió la Shoah, la lucha por sobrevivir y por reconstruir su vida en México y crear una nueva familia. Así que, Batia, muchas gracias por darnos esta conferencia y quedamos en tus manos. Muchas gracias. Primero, pues es un honor que me hayan invitado. Para mí siempre que es pues hablar y sobre todo hablar de este libro que es tan cercano a mí es para mí una oportunidad de compartirlo y sobre todo porque, como dijo Hugo, es de una persona que fue muy cercana a mí. Y me llegó realmente un poco por sorpresa su historia. Entonces es realmente, pues para mí gracias, un honor y otra vez digo, un placer estar acá con todos ustedes. Una amapola entre cactus se publicó ya hace varios años. Por cierto, si a alguien le interesa, bueno, está en Amazon, tengo que hacer un poco de anuncio, ¿no? Digitalmente. Es un poquito complicado comprar el libro físico en Amazon, tuve algún problema, pero el que quiera el libro físico
yo con mucho gusto lo puedo mandar, es muy fácil dentro de Estados Unidos, a cualquier lado dentro de Estados Unidos. Ahí está mi Batia, email. ¿puedes poner tu dirección de email en el chat? Aquí Para que... está, Ok, aquí está mi dirección, pero de todas maneras, si quieres, luego lo podemos poner nuevamente en el chat. Pero ahí está ok. en la pantalla, Ah, Batia. ok, ahí está en el slide. Sí, sí. Sí, se pueden comunicar conmigo cuando quieran y bueno, pues, y si no, con Hugo también, por supuesto, él me puede contactar en cualquier momento. Entonces, yo preparé para esta ocasión un poquito una introducción de lo que es el libro. Hay algunos de ustedes que lo han leído, que, bueno, pues ya conocen la historia, pero quería hablarles un poco lo que hay detrás de esta historia, cómo empezó, cómo la escribí, por qué la escribí. Y bueno, entonces tenemos que empezar de cómo conocí a Shura, porque Shura es la protagonista de mi libro, Shura Pupko. Y el día que yo conocí a Shura Pupko, que por cierto es el nombre de casada, yo pues realmente entré a la familia del quien sería mi marido y sabía que tenía que escribir su historia. De alguna manera yo empecé a escuchar su historia porque ella la contaba en la sobremesa. Era como una anécdota más los sucesos a los que Shura se refería, de cómo ella realmente sobrevivió, se empezaron a pelmazar en mi cerebro cada vez que los escuchaba. No tenían ninguna hilación, ningún orden cronológico, por supuesto. No aceptaba preguntas, vamos a decir la verdad. Y sin embargo, aunque las historias no tenían ninguna hilación y las contaba muy aisladas, cada una por su lado, realmente para mí eran increíbles, no las podía creer, porque la palabra increíble es justamente esa. ¿Cómo pasó esto? Los nietos ya para ese entonces ni siquiera le hacían mucho caso porque la habían escuchado innumerables veces y realmente pues sin pensar que las anécdotas que ella contaba eran tan extraordinarias. Para ellos era como algo normal, era algo que siempre habían escuchado. Pero cuando yo escuché por primera vez, dije, yo esto un día lo tengo que escribir por aras del destino, por muchas cosas que estaba yo haciendo en ese momento, pues tardé alrededor de 10 años, porque además los detalles que yo quería saber, no había respuestas. Realmente era un monólogo, ella contaba lo que ella quería contar, son anécdotas escogidas, y yo no podía preguntar, cuando preguntaba realmente pues no había respuestas. Entonces un día traté de grabarla y le dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacer este ejercicio? Vamos a grabarte y yo tengo muchas preguntas. Entonces empecé ese día y a los 5 minutos me dijo Shura, estoy cansada, ya no quiero hacer esto. Y no lo volvimos a hacer. Pasó, de hecho, pasaron muchos años. Ella tenía una personalidad muy imponente, su figura también era muy imponente, muy alta, bastante pues fornida, y yo era muy joven, eso de escribir su vida, pues era un reto muy, muy grande para mí, y yo era un poco introvertida también. Pero poco a poco, cuando nos reuníamos en casa de mis suegros, que eran los sábados, íbamos realmente a almorzar allá, volví a escuchar esas anécdotas y cada vez que escuchaba una anécdota, sin que ella se diera cuenta, yo corría al otro cuarto, escribía rapidísimo pues cualquier nota para ir sacando más información y tratar de tener una cronología o hilar estas ideas tan pues aisladas y tan increíbles, vuelvo a repetir. Así que bueno, tenía preguntas y preguntas, llegaba la siguiente semana, hacía esas preguntas, a ver si me podía responder, siempre de alguna manera coloquial, como que era pues la sobremesa, no que era algo serio que iba yo a escribir. Nunca podía escribir enfrente de ella. Entonces, las palabras empezaron a surgir y poco a poco, yo misma, y lo digo así porque cuando empecé a escribir, me convertía en Shura, me ponía en sus zapatos, me ponía en su lugar, qué hubiera hecho ella, cómo lo hizo. Y así fue como esto fue surgiendo. Y vamos a hablar un poquito de Shura, porque Shura nació como Shifra. Shifra Berenstein es su nombre de soltera. Y nació el 7 de noviembre de 1914 en Vilno. Y este es el preludio de la Primera Guerra Mundial. Pensemos primero en ese momento tan específico. A los pocos meses de nacida, su madre muere de un cáncer de mama. Realmente es una tragedia en la familia. Ella tenía 8 meses de nacida. Shmuel Bernstein, su padre, era farmacéutico y él vivía en el pueblo de Nimenchín. Él, al quedar viudo, no sabe qué hacer con una bebé, se siente incapaz de criar a esta niña y le confía el cuidado a sus suegros, a los
padres, obviamente, que habían perdido a su hija. Pero, ¿qué pasa realmente? Shabtai y Lea Rappaport, que son los abuelos, vivían en otro pueblo, en Anix. Y para nosotros podríamos decir ahora, para los que viven aquí en el sur de la Florida, pues vamos a decir, entre Palm Beach y Miami. Y pues era bastante cerca. Pero lo que no sabían eran los juegos políticos que sucedían en ese momento. Y se dividieron, obviamente, las fronteras, cambiaron los países y era lo que se llamaba la frontera negra. Se dejaron de ver entonces esa bebé que creció con los abuelos, con el padre que vivía en el otro pueblo de Niemenchín. Entonces, bueno, así empieza su historia. Pero yo, como escritora, yo viajé primero a los sitios donde esto todo había sucedido. Primero, viajé a Vilno, por supuesto, viajé a Majdanek, que es el campo de exterminio, donde habían muerto la mayoría de la gente que había vivido en la ciudad donde había vivido Shura más adelante, en su momento cuando ya estaba casada, en Lida. Y todos estos familiares de la familia Pupko, como se iba a llamar, obviamente, Shifra, Shura, Bernstein, que se va a llamar Pupko de casada. Pero yo no quería que el libro fuera del exterminio, del holocausto, como este momento donde los nazis van a acabar o van a tratar de acabar con una generación de judíos y con otros muchos seres humanos, por supuesto. Yo quería que fuera la historia de Shura, una historia de supervivencia más que cualquier otra cosa. Y les quiero contar que Shura, con su familia, claro que los detalles los tendrían que leer en el libro, van a saltar del tren que iba dirigido al campo de exterminio de Majdanek. Y es algo realmente increíble que hayan saltado de un tren en movimiento en ese momento, que no llegan a ese campo y que además se unen a la resistencia que estaba en los bosques y que probablemente algunos conocen esa historia porque se unen a un grupo de los hermanos Bielski. Y a lo mejor han visto la película Defiance. Fue una película que se hizo hace muchos años, hace unos años, de hecho, más o menos al mismo tiempo que yo publiqué este libro, y se unen este grupo en el bosque. Así que yo visité Lituania 2 veces, en 2 ocasiones, y recorrí todas estas calles. Aquí les muestro una calle de la parte vieja de Vilno. Hoy se llama Vilnius, hoy es parte de Lituania. Y recorrí las calles donde Shura había estado. Yo quería sentir esas ciudades, esos pueblos, esos recorridos que ella había hecho en algún momento. Cada rincón me recordaba parte de su historia, su esencia, su presencia, y no nada más en Vilno, sino también en Niemenchín, de donde su padre había vivido, la farmacia, que por cierto, esta es una fotografía de la farmacia. Hoy en día, claro que no es una farmacia, es una casa. Este es el padre de Shura. Y también visité el pueblo de los abuelos, en Anix. Y de hecho, ahí nos reunimos con el historiador de la ciudad, en Anix, y él nos enseñó una casa y nos dijo, esta es la casa de los Rappaport, de los abuelos de Shura. En realidad, no le creímos. Yo pensé, bueno, seguramente a todos los que vienen preguntando por familiares les enseña una casa del pueblo y esta es la casa. Así que pensamos que esta no era realmente la casa. Sin embargo, hurgando entre las fotos, encontramos la fotografía que atestiguaba que sí era la casa de Lea y Shabtai, en donde creció Shura, y les voy a enseñar acá estas fotos para que vean las 2 casas. Y esta es la casa, la fotografía. Era una tienda, de hecho acá lo logran ver, no sé si logran ver en el lado derecho, cómo era, y era una tienda de abarrotes, donde más bien vendían productos a granel. Y la casa es exactamente la misma. Le agregaron aquí un balconcito, cerraron esto en lugar de estar abierto, pero es realmente la misma casa. Y fue para mí algo increíble poder estar en estos sitios donde Shura había crecido o donde Shura había estado durante su infancia. Así que poco a poco fui aprendiendo de la vida de Shura. Y la vida de Shura no se desarrolló en un shtetl. Todos pensamos que, bueno, los judíos en Lituania, en Polonia, en Rusia, vivían en un pequeño pueblito, en un shtetl, todos hablaban yiddish y que realmente pues eran muy pobres. Ella realmente
vivió en ciudades, vivió en Vilno. Vilno era una ciudad muy desarrollada, realmente con muchísima educación, con muchísima cultura, y tuvo una vida privilegiada en comparación con la pobreza de muchos otros judíos en ese momento. Realmente estudió en el colegio hebreo Tarbut, el colegio Tarbut, que pues yo también estudié en el colegio Tarbut en México. Aprendí también de mi propio colegio, de cuáles eran los orígenes de mi colegio en México, y las comparaciones con el colegio en el que había ido Shura en Vilno, que era del mismo sistema de Tarbut, que quiere decir cultura en hebreo. Es un sistema educativo realmente muy interesante, basado en el sionismo, en ir en ese entonces todavía el no creado Estado de Israel, pero hacer aliyá, llegar a Israel. Y Shura también fue parte de la organización juvenil de la Shomer HaTzair, de hecho aquí dice en hebreo, a Shomer HaTzair, no sé si logran ver, y Shura es esta que aquí yo he circulado. Ella, aquí la vemos en otra fotografía, con su uniforme, con ese tilboshet de la Shomer HaTzair, y creció realmente con el ideal de un día vivir en el Estado de Israel, en la tierra de Israel, y es realmente increíble pensar en otra forma de vida que no era la que nosotros siempre habíamos aprendido, por lo menos en el colegio, ¿no? Vivían en ese pequeño villorrio y eran muy, muy pobres. Ella realmente había vivido una vida privilegiada. Pero también aprendí acerca de todas las masacres que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo un grupo que se llamaba los Shaulis o los Shaulistas, que eran lituanos pro-nazis, que unos días antes de la llegada de las tropas nazis atacaron a la población judía de Anix dentro de la sinagoga. Y esta fotografía nos muestra la sinagoga. Hoy en día la han hecho un taller, hay una chimenea inclusive ahí, pero esta era la sinagoga donde masacraron a una gran cantidad de gente. De hecho la descuartizaron, y por el puro placer de verlo sufrir, y no estamos hablando de los nazis, sino lituanos, todavía antes de que llegaran los nazis. Decían que la gente que había sobrevivido a esta masacre, que la sangre que salía de los cuerpos alcanzaba a llegar hasta las rodillas en esta sinagoga. Aquí en esta fotografía les muestro algunos familiares de Shura, es el abuelo en el centro, y los dos tíos, que de hecho estos dos tíos se habían ido a vivir a Estados Unidos, y esta fotografía se tomó porque vinieron a visitar a la familia. Entonces, bueno, Shura es parte de esta familia, y por supuesto que empecé a conocer cada vez más, no nada más de la familia, sino en general de lo que había sido la vida en Lituania y en esta área. Pero también conocí más interiormente a Shura, porque Shura también conoció el amor en Vilno, donde ella estudió, y su amor de ese momento se llamaba Yudko Eckstein, y fue su primer novio. Tenía sus fotografías, aquí vemos a Yudko Eckstein con Shura. Fue un amor imposible. Shura guardó sus cartas toda su vida, y las cartas las tenía en un cajón hasta que murió, pero se vuelve a enamorar. Este es Yudko Eckstein, su primer amor. Se enamora por segunda vez de Sioma Pupko, y él es el que se va a convertir en su esposo. Él era un farmacéutico, claro, aquí lo vemos de niño, y esta puerta es no farmacéutico, perdón, tenían una empresa de cerveza, una cervecería. Se van a casar en 1935, y con él van a tener a su única hija, que es mi suegra, Masha, en 1937. Y ella lleva el nombre de la madre de Shura, que murió de cáncer de mama cuando ella tenía unos pocos meses de nacida. Aquí vemos a Shura, a Sioma, Masha de bebé. Y esta fotografía es una fotografía cuando visité la cervecería en Lida, y es la chimenea. Y mi suegra, que vino con nosotros también en esos dos viajes que hicimos, se acuerda un poco de esta chimenea, porque era el lugar, pues la estancia, digamos, de su casa, de la abuela, perdón, en Lida. Lida hoy es Bielorrusia, y es un poco confuso, y ahorita les voy a enseñar un mapa por eso, justamente, porque cómo han cambiado todas estas fronteras. Entonces, bueno, viajé a Lida. Aquí vemos la cervecería como era originalmente. Todos los integrantes de esta familia Pupko con la que Shura se va a casar, con Sioma Pupko. Y aquí los vemos a estos personajes. Vemos pues, al
los padres de Simón o Sioma, que vemos aquí de joven, aquí todavía no sale Shura, vemos a su hermano mayor, Mitzia, con Rosa, y las demás hermanas, por ejemplo, con Anyuta y Joseph Zareski, su esposo, Luba, Rosa, las otras dos hermanas que vemos aquí, Rosa con la otra hermana, aquí está, perdón, esta es Luba, la que vemos acá, y bueno, todas, Frania, la otra hermana, con su esposo. Todas estas fotografías, para mí, todo es un tesoro que haya sobrevivido en la Segunda Guerra Mundial, porque realmente imagínense que la mayoría de estos integrantes de esta familia murieron. Y vamos a aprender un poquito también lo que yo vi, porque esto lo plasmo de alguna manera en el libro a través de los ojos de Shura. Y esta cervecería, que en la fotografía vieja que vemos acá, existe este mismo edificio que vemos en la fotografía nueva, y vemos a algunos de los integrantes. Aquí Sioma es un jovencito, sus hermanas, algunos otros integrantes de la familia, trabajadores, pero es la cervecería, y esta cervecería existe hoy en día todavía en Lida, y es increíble cómo esto ha subsistido. De hecho, ahora es una cervecería industrial, muchísimo más grande, por supuesto, y muchísimo más cambiada, pero han preservado la torre, esta torre antigua que existía, y algunos otros edificios. En esta fotografía que está integrada, vemos, por ejemplo, que es el patio trasero de uno de estos edificios. La fotografía está integrada en este mismo patio, en esta esquina, que es la abuela con todos los niños, y aquí vemos esta que pues nos da a entender cómo además se ha preservado. Realmente, por mí, yo cuando fue una forma de completar estas historias. Esta fotografía muestra dos cosas aquí. Primero, la fotografía del cuadro que vemos acá, esta, les quiero decir porque va a entrar la otra, es un cuadro que descubrimos, bueno, yo lo descubrí en el internet cuando estaba haciendo toda esta investigación, y contacté a la persona porque yo reconocí que esta era la cervecería. Contacté a la persona que lo puso en el internet, y cuando le quise decir, bueno, ¿dónde está este cuadro? Realmente es la cervecería de mi familia, pues es que ¿quién más va a tener una pintura de su propia casa o de su propia industria? Pues tendrían que ser los dueños de la industria. Y entonces él muy temeroso, porque Bielorrusia además todavía es un país muy cerrado, es una dictadura comunista, muy temeroso, me dijo, es que ya la he entregado al museo. Cuando llegamos nosotros al museo en Lida, quisimos ver la pintura, nos las mostraron y nos ofrecieron muy amablemente que nos hacían una copia de la pintura para tenerla nosotros de recuerdo. Es una pintura de 1918-19, me parece, que es cuando se mandó a hacer seguramente. Y aquí en esta fotografía que está integrada, vemos que es el mismo edificio en la fotografía, con el de atrás igual, y vemos aquí el hermano mayor de Sioma con su hija y un perro. Ellos vivían en la cervecería. Es realmente increíble lo que se ha preservado. Aquí vemos esta fotografía donde se ven ya los tanques nuevos, toda la parte de la industria, pero lo que era la casa se ha preservado como un pequeñito museo, muy local, por supuesto, y aquí dice el apellido Pupko, que es el nombre de la familia, porque es esto donde todavía se recuerda que los fundadores de esta empresa fueron la familia Pupko. Realmente la historia es muy triste, porque en el tren que iba a Majdanek iban muchos de los integrantes de esta familia después de haber estado encerrados en la cervecería, porque les servía a los nazis para que seguían produciendo cerveza para los soldados. Pero en el mismo tren tenemos una tragedia, un drama, vemos las familias que estaban ahí, la familia del hermano mayor, Michi Rosa, con sus dos hijos, una hija que se queda en el tren. Estamos hablando también del contador, que era el señor Storovitsky, y Masha, que es la niña, Shura y Sioma, que iban en este tren, y solamente 11 personas, de alguna manera, lograron saltar de ese vagón, y todos los demás se quedaron en el vagón por motu propio y llegaron a Majdanek, donde fueron exterminados. Cuando estos 11 saltan del tren y algunos de ellos logran llegar
con el grupo de los Bielski y se van a unir a este grupo de la resistencia. Van a dormir en esta especie de refugios, vamos a llamarlos así, se llamaban Cienblancas. Este es realmente en la mitad del bosque, fui al bosque, vi esto, lo que habían reconstruido, porque los han reconstruido, y son como agujeros en la tierra que iban, pues vamos a decirle, amueblando de alguna manera, y tenían unas pequeñas como ventanas para tener un poquito de luz, y a veces tenían una pequeña estufa para calentar. Pero imagínense vivir en este bosque con una niña de unos años, pero vivían familias enteras, pero sin embargo era un grupo que sí hacía eventos o ataques más bien de resistencia en estas condiciones. Todos los integrantes que se quedaron en este vagón o que tuvieron otro tipo de circunstancias, dependiendo también dónde estaban en ese momento, que murieron, que uno los recuerda, por supuesto, y nada más les menciono porque esto es Majdanek y estos son algunos de ellos que murieron ahí en Majdanek, parte de esta familia. Así que solo 11 integrantes de este vagón, no todos de la familia, lograron saltar de ese tren. Y bueno, esta tragedia realmente los marcó para siempre. Lo que estamos hablando geográficamente no es tan lejos. Y si vemos aquí está Vilno en el centro, Nimenchin, que es donde vivía el padre, donde tenía la farmacia, que finalmente Shura más grande va a tener que cruzar la frontera, la verdad, la llevan de una manera ilegal y logra llegar hasta Nimenchin. Anikshay, donde vivió con sus abuelos, Lida, donde vivió con su esposo. Entonces, si ven, no es tan lejos un lugar de otro y están divididos por fronteras que en ese momento eran infranqueables. Aquí vemos a Minsk, si saben, realmente pues es parte de lo que es hoy Bielorrusia, pero Nimenchin, Vilno y Anikshay hoy en día son parte de Lituania. En el momento de diferentes momentos durante la vida de Shura van a cambiar estas fronteras y por eso es tan complicado imaginarnos. Pero la vida de Shura termina en una vida feliz cuando llegan a México. Llegan los 3 integrantes de esa familia, que son Shura, Sioma y Masha, y por eso Sioma se va a convertir en Simón, pero Shura se queda Shura y Masha se va a quedar también Shura. Y en México termina, digamos, por lo menos un final un poco más feliz porque sobreviven. La historia que yo cuento en el libro es una historia basada en las entrevistas que hice, no nada más a Shura, sino a los Stolovietsky, que era el contador de la cervecería que sobrevivió, su hijo y su hija. Y conocí a la hija realmente por azares del destino. Son esas coincidencias increíbles en la vida que uno se pregunta cómo se van alineando estos astros, ¿no? Y para contar nada más una anécdota, y luego si quieren lo abrimos para preguntas, cuando empecé a hacer estas entrevistas a Shura, porque además les digo que tardé mucho en estas entrevistas para lograr tener esta información, muchísimos libros leídos, estos 2 viajes que hice, y de alguna manera yo me conecté más bien con el Centro del Holocausto aquí en Miami, y empecé a hacer voluntariado. Y el primer momento que yo empecé a trabajar ahí de voluntaria, me pidieron que hiciera unas transcripciones de unos cassettes. El primer cassette que me dan, me pongo los audífonos, empiezo a escuchar, y es una mujer de un pueblo, Novogrudo, muy cerca de Lida, al cual yo había visitado, y empieza a hablar, y es una de las mujeres que estuvo desde el principio con los hermanos Bielski. Dije, no puede ser, esto es mucha coincidencia. La señora se llamaba Lea, pero el nombre me quedó Lea Friedman. En algún momento, no sé, cuando ya el internet estaba un poco más avanzado, hago una investigación en el internet, pongo su nombre y me sale un teléfono con el area code de 305, que es Miami. Dije, no puede ser esta coincidencia, la mujer vive acá. Cuando busco ese teléfono, qué dirección me da, y me da una dirección que está al lado de mi casa. Eran unos edificios que eran vecinos a la casa donde yo vivía, y era demasiada coincidencia. Cuando le llamé, la señora, un poquito desconfiada, no me conoce obviamente,
nos vamos a ver, yo quería conocerla y nos vamos a reunir en el JCC, en el Centro Deportivo Judío, y ahí nos conocimos y Lea fue la que me contactó con esta otra señora, la joven Stolovietsky, en ese momento ya era bastante mayor, y a ella la entrevisté también a su hermano, y conocí a algunos de los Bielski, por cierto. Así que, bueno, fui a la premier, no a la premier, más bien fue una premier especial para sobrevivientes de la película Defiance, y ahí conocí a muchas personas que habían estado también en el bosque con la familia Pupko. Entonces, para mí fue muchas coincidencias, sorpresas increíbles y un momento que para mí escribir realmente me fascina escribir. Entonces todo esto se empezó a conjuntar y cuando ya publiqué el libro, realmente fue como un clímax de mi carrera. Pero lo que más me gusta es compartir la historia y que pues la gente primero lea la historia y aprenda de otras cosas que han sucedido y no nada más como vuelvo a decir la masacre, sino la vida cultural de los judíos que tenían antes de lo que es el Holocausto. Y voy a quitar mi pantalla para que pues haya preguntas y Hugo, yo creo que tú puedes moderar aquí las preguntas y pues me imagino que tú tienes una seguramente, Hugo. Sí, yo voy a hacer la primera pregunta para comenzar. Mientras tanto, vayan pensando qué preguntas quieren hacer. Las pueden hacer oralmente o las pueden poner en el chat. Ok, mi primera pregunta es, a la hora de empezar a compartir, a contar las anécdotas, puede haber dos tipos de reacciones. Una, los que realmente les duele mucho recordar las tragedias que vivieron y prefieren olvidarlo, prefieren no contarlo. Y los otros que quieren que alguien preserve el testimonio, la evidencia de qué pasó, el heroísmo de los que lucharon, el salvajismo de los nazis y de los que cooperaron con ellos. Entonces, ¿en cuál de los dos grupos se encontraba Shura y otras personas a las cuales tú entrevistaste? Definitivamente querían que se supiera, pero hubo una tragedia muy grande en la familia que no les gustaba mucho hablar de ella, que una niña quedó, una de las hijas quedó, pues vamos a decir, no olvidada, sino que hubo una confusión y se quedó en el tren. Entonces había algo muy doloroso, todos los demás que habían muerto era muy doloroso, por eso Shura no regresaba a las preguntas que yo le hacía, regresaba siempre a las mismas anécdotas, a lo que ella quería contar, pero yo quería saber más. Entonces al final me empezó a decir, ella estuvo preparada para hablar mucho tiempo después de que yo empecé a estar tan interesada en esto. Entonces sí, ella quería que se preservara la historia definitivamente, pero había momentos o eventos que no quería recordar, pero definitivamente le pudo más que se preservara la historia, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que eso pasara. Veo una pregunta en el chat. Vamos a contestar esta pregunta y luego vamos a una pregunta oral. Sandra Katz pregunta, ¿cómo llegaron a México y por qué llegaron a México? Es una muy buena pregunta. Había ya unos parientes en México que habían llegado antes de la guerra. Y sin embargo, Shura tenía parientes en Nueva York y primero estuvieron en Nueva York, pero en Nueva York tenían una forma de quedarse. En Nueva York estaba un poco más difícil los papeles, más que cualquier otra cosa, necesitaban una especie de affidavit, pero sí tenía parientes que le podían haber ayudado, pero les hablan por teléfono los parientes de México y les dicen, se acaba el plazo en una semana. O vienen a México o se pierde ese plazo y ya no pueden venir a México. Y decidieron tomar eso e irse a México. Entonces fue realmente porque se acababa el tiempo de esos papeles que tenían. Y tenían parientes en México. ¿Qué año era eso? Estamos hablando del 47, me parece. Por ahí. Porque ellos fueron, cuando la guerra, es que la guerra, nosotros siempre cuando uno aprende, ¿no? Termina en 45 y termina. En realidad no fue tanto así, o sea, aunque sí, claro, terminó la guerra en 45, pero me refiero, para ellos fueron liberándose diferentes sitios. Entonces, cuando liberan el área de Lida,
ellos se van moviendo y van llegando a diferentes lugares y finalmente llegan a Italia. Y con la idea en Italia de irse a lo que era Palestina, lo que es hoy Israel. Pero una cosa que les dicen, nosotros no queremos familias, queremos gente que pelee, queremos gente que luche. Y ellos tenían una niña chiquita. Entonces se van a Nueva York, logran llegar a Nueva York. Por cierto, también están un tiempo en Bruselas, donde había estudiado el padre de Shura, perdón, el esposo de Shura. Entonces tenían posibilidades de ir a Estados Unidos, pero tomaron ese momento que tenían los papeles y que se acababa el plazo. Y por eso llegan a México. Excelente. Preguntas. El que quiera hacer una pregunta puede abrir su micrófono. Sí, va Eh, bien. Buenas tardes. Hola. ¿Quién está hablando? Daniel Caracol. Ok, adelante. Dos preguntas. Uno, ¿qué edad tenía Shura cuando saltó del tren? Y la segunda, el origen del título del libro. Me imagino el cactus, pero la otra parte no. Mira, aquí está mi suegra, pero la edad, a ver, Masha, ¿qué edad tenía Shura cuando saltó del tren? Es que no sé la edad de Shura. A ver, Masha, quítate el mute. Como 27 años. 27 años, ya está. Bueno, te voy a poner el mute de nuevo. 27 años, yo iba a decir que como 30, pero bueno, ahí está, 27 años. Sí, era joven. También, es que también la cosa de pensar, de saltar de un tren en movimiento, para mí era algo increíble, cómo saltas de un tren en movimiento. Pero bueno, es muy buena pregunta el título del libro, Una amapola entre cactus. Y de hecho tengo ahora un problema porque se está traduciendo al inglés y no le puedo poner así. Pero tiene una metáfora. La amapola en esta región, bueno, y en todos lados yo diría, es una flor silvestre. Crece por todos lados, la ven, uno es roja, es preciosa, es muy chiquita, también es muy frágil. Y el cactus, que el cactus tiene espinas, y el cactus es México, y la amapola es, pues, esta región, podemos decir que es Lituania y esta área, pero podría ser Polonia, puede ser Rusia, pero estamos hablando de Lituania, básicamente. Entonces, es una combinación de la fragilidad en contra de enemigos, gente que quería exterminar a los judíos, todo lo que le pasa a Shura, todas estas adversidades que tiene que sobrevivir, porque son muchas, no es nada más el holocausto, su vida es una vida llena de avatares. Y por el otro lado llega a México, y México, pues Daniel, que es mexicano, sabe muy bien que el cactus es primero una planta mexicana y es parte de la bandera mexicana. Entonces, es todo esto combinado. Por eso a mí cuando se me ocurrió este título, pues para mí me parecía una especie de poesía. Pero bueno, en el título en inglés no va a ser posible utilizar ese título. Pero bueno, así pasa. Gracias. Katia, cuéntanos, ¿cuándo va a salir el libro en inglés? Espero que pronto, porque estamos en la traducción, ya estamos en el capítulo 9, pero está un poco lenta la traducción, pero ahí va. No, sí, ya, a mí me urge hace muchos años, pero no había sido posible. Entonces, sí, espero que sea pronto. Ok, más preguntas. Yo tengo una lista de preguntas, pero quiero compartir con ustedes. Claro. ¿Alguien más? Ok, vayan pensando. Continúo. Shura volvió a Lituania y a Bielorrusia. ¿Cómo No se después de la sintió? guerra. No después de la ¿Cómo? guerra. No, Masha. o sea, no quiso volver. No, ella no volvió. Masha sí volvió, de hecho volvió 3 veces. Una fue de avanzada, vamos a decir así. Después llegó a toda la familia, que fue un viaje increíble con los niños chiquitos y todos. Y la tercera vez fue realmente, yo digo, voy a decir, por insistencia mía, porque yo quería escribir el libro y quería volver a sentir las calles, las piedras, el bosque, todo esto. Entonces, realmente Shura nunca volvió. No quería. No quiso volver. No, yo creo que hubiera visto cosas muy, muy dolorosas y al mismo tiempo muchas cosas muy cambiadas. Porque sí hay mucho preservado, porque pues como era parte de lo que era la URSS, pues no se desarrolló muchas partes, pero pues Vilno es la capital de Lituania y es Vilnius, como se llama ahora,
muy desarrollada. Entonces hay, no sé, unas pequeñas cuadras que todavía están, que se ve que eran las originales, donde pues reconoces todavía calles de antes de la guerra, pero yo creo que hubiera sido muy doloroso, muy difícil, muy, muy difícil. No, ya no quiso regresar. La siguiente pregunta. Ah, no, esperen, veo que hay algo en el chat, vamos a revisar. No, es solamente te felicitan por ser maravilloso libro, no era una Gracias, pregunta. Susana. Gracias. La siguiente pregunta es, bueno, tú explicaste que nosotros pensamos de Europa del Este, pensamos en un shtetl, en pueblitos, pero no nos olvidamos que había una vida vibrante en las grandes, en las ciudades, en este caso en Lida, pero también obviamente en Varsovia, en Odessa, había una vibrante vida urbana judía, y en esa década, en la década de los 20, la década de los 30, era una década de gran auge y gran progreso económico, pero me interesa un aspecto que es el judío religioso. ¿Qué, qué tipo de religiosidad creció, con qué en la familia, de los dos lados, donde creció Shura, donde creció su esposo? Eran muy Bueno, religiosos, celebraban Shabbat, iban al Shil todos los sábados, sabían rezar. bueno, la familia de Shura viene de una familia religiosa de los Torovitsky, de los, perdón, se me corta, Masha, help me. Eh, Soloveitchik. Soloveitchik, gracias, yo estaba ya, Soloveitchik, de la familia de los Soloveitchik, que realmente tienen, o sea, una jerarquía muy importante, y la familia de Shura, de los abuelos, bueno, más bien de ahí viene la religiosidad, y claro que tenían, o sea, hacían Shabbat, y ellos sí tenían una vida bastante religiosa. Yo creo que el padre, y Masha me puede corregir, no era tan religioso. Además, yo les quiero decir una cosa, cuando uno escribe un libro, al final, aunque uno haga toda la investigación que uno quiere y haga todas las entrevistas, al final el autor es la interpretación del autor. Entonces, uno interpreta ciertas cosas de cómo uno lo ve. Y eso es una de las cosas que yo percibía. Si a lo mejor eran más religiosos o menos religiosos, es probable, pero yo lo percibí que no era muy religioso el padre de Shura. Entonces, cuando Shura sale de la casa de los abuelos y llega más grande a casa del padre, porque les digo que tiene que cruzar la frontera negra, sí se convierte en un shock un poco esta no religiosidad. Y obviamente cuando ella ya va al colegio Talmud se encuentra con muchos niveles de diferentes religiosidades. El sionismo de su colegio, el Shomer Hatzair, pues también la parte política, se contrastaba con lo que se llamaban los Misnagdim, que eran los religiosos de esta área de Lituania, que no son hasídicos, sino más bien iban en contra del hasidismo, y esta parte también de Vilno, donde había todas estas sinagogas antiguas que eran pequeñitos heders, o sea, pequeñitos cuartos, donde se aprendía, se rezaba, y cada uno tenía la sinagoga preferida, ¿no? Entonces, sí, claro que conocía la religiosidad, pero a partir de cierta edad ya no eran muy religiosos. O sea, ella ya se va con el padre y ya no son tan religiosos, ni tampoco el esposo. Aunque Y, claro que iban a la sinagoga, iban a shul, rezaban, tenían Shabbat, por supuesto, pero ya no era esa forma de religiosidad tan extrema. La casa era kosher. La casa era kosher. Sí, claro, gracias, Masha, gracias. Sí, la casa era kosher, digo. Nachman Soloveitchik Brisk, bueno, pues se sabe quién es el famoso rabino. Sí, es que, bueno, es que los Soloveitchik, hay el Soloveitchik famoso de Nueva York. Entonces hay diferentes ramas, pero todos son igual de importantes, y si uno le dice Soloveitchik a cualquier ortodoxo, o sea, dice, wow, así como que, wow. Nosotros que ya no somos tan religiosos, pues bueno, es uno más de estos religiosos, pero era la familia de la abuela de Shura. y
¿cuál era su actitud de Shura hacia el idioma hebreo, hacia el sionismo? Ah. Hablaba un hebreo espectacular. Es que yo estudié en el colegio Tarbut y yo te voy a decir que las palabras que yo usaba eran de enciclopedia. O sea, como dicen los niños, vocab words. O sea, de verdad un nivel muy alto de hebreo. Yo creo que le fascinaba el hebreo. Para mí era un sentimiento, porque a mí me fascina el hebreo. Entonces yo creo que era algo así, una afinidad. Entonces cuando ella podía, hablaba en hebreo. Y un nivel muy alto. Y el sionismo, yo creo que el sionismo es algo que yo creo que lo tenía dentro, pero finalmente, pues ya llegan a México, el sionismo sigue ahí. De hecho, pues grandes donantes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, o sea, siempre estaban ahí, pero ya nunca pensaron en irse a vivir a Israel. Y eso es lo que pasa, uno empieza una vida en un país, uno se acopla y así es. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasó con el primer novio de Shura? Es muy buena pregunta. El primer novio de Shura, él quería ser médico. Entonces se va a pues, lo que era Yugoslavia, a Split, que por cierto también conocí Split. Le escribía a Shura, por eso tiene sus cartas, y en algún momento se van a reencontrar y él quiere adoptar a Masha, ¿no, Masha? Te quería adoptar el novio. Entonces, imagínense, o sea, Cuando mi mamá estaba embarazada, cuando embarazada. dijo, no importa, te llevo con todo y esto. Luego mi papá el bulto. Un aparato para él, ya en Israel pasando la guerra y todo, fue mi papá quien le compró para haga electrocardiogramas y lo ayudó a él. O sea que, claro, en algún momento, y me puedes corregir, Masha, también, en algún momento, pues, o sea, Xioma dijo, bueno, pues se acabó también esta relación, ¿no? O sea, ya esas cartitas y eso, pues ya, ¿no? O sea, yo el esposo. Pero es una historia de amor también muy interesante, realmente, o sea, que está detrás y estuvo ahí, porque pues ahí los tenía en su cajón, las cartas, todo, nunca se deshizo de, y las fotografías de Yutko, o sea, que... Cartas de ella a él. de ella a él, que se la regresó. Sí. Bueno, con más razón. Wow. Pero qué suerte que él sobrevivió el holocausto, el novio, el exnovio. Sí. Bueno, llega a Israel, finalmente se va a Israel. Él sí se va a Israel. Shura participó en México en actividades educativas, yendo a los colegios, o si no la grabaron, no la grabaron para Spielberg o algo de eso. Spielberg la grabaron para Spielberg. Hay 8 horas de sus grabaciones, más que cualquiera, yo creo. De verdad, es impresionante. Es una grabación muy detallada de su vida. Sí, pero Spielberg la grabó, entonces está dentro de eso. Y después, también aquí en el Amasha, que la han entrevistado también varias veces, grabó para el Holocaust Center de aquí de Florida. El que ahora está en Hollywood. A ver, aquí creo que veo, no sé si hay otro comentario. ¿Por qué era un amor prohibido? Muy buena pregunta también. Bueno, en ese entonces, para el padre de Shura no era suficientemente buen candidato. Y bueno, pues así era. No es que era prohibido, es que más bien era un amor que no iba a llegar a nada. Él quería ser médico, él se iba a ir, él iba a seguir con sus estudios, y para el padre de Shura no era suficiente, no era buen candidato. Él quería otro shidduch. Mi siguiente pregunta es un poquito alejándonos de Europa y la llegada a México. ¿Cómo así que les fue bien en México? ¿Cómo fueron los primeros tiempos? Bueno, Masha puede decir, porque Masha llegó a México y ya era una niña de 8 años, ¿no? Entonces, o sea, pero se acoplan, llegan, hay familia que les ayuda de alguna manera, y Xioma tiene estudios universitarios. Entonces, también pensemos, es que él estudió en Bruselas y él tenía estudios universitarios, él era ingeniero cervecero, y empiezan
de nada, pero su ingenio, su inteligencia empieza pues a dar fruto, se establecen, hay una comunidad judía muy grande en México de antes de la guerra, que claro, se fue acrecentando cada vez más y los acogen. Entonces están, o sea, muy a gusto en México. En México realmente la comunidad es muy grande. Todavía tenemos alrededor de 50,000 personas en México. Entonces se acoplaron a México, aprendieron el español, se involucraron en la vida social de México, en todas las instituciones que hay en México. Desde el principio había muchos colegios de donde escoger, no nada más colegios judíos. De hecho, Masha va al colegio americano, es donde la van a registrar. Entonces se adaptan a México. Y es donde Shura y Xioma entre sí se hablaban en yiddish o en polaco. Una combinación ruso, yiddish. Porque es que... ¿Ruso o polaco? No, ruso. Ruso. Polaco con el padre tiene que aprender. Es que, a ver, es que... Los tres. Polaco y yiddish, sí, pero es que lo que quiero un poquito explicar es todos estos pueblos que yo les dije que les enseñé el mapa, están en diferentes países, en ciertos momentos hay diferentes lenguas. Entonces, Shura sabía un poco de lituano de niña, yiddish siempre, ¿eh? Esa es la lengua franca, vamos a decir así. Lituano, no sabía polaco. Cuando llega con el padre, tiene que aprender polaco, porque ahí se habla polaco, eso ya es Polonia, en Niemczyn. Cuando conoce al esposo, algo de ruso sabía, me imagino también, y con el esposo ruso, y todo el tiempo es yiddish, o sea, el yiddish es una combinación. Entonces, cuando Masha de niña, y ella pues es por lo que me ha contado también a mí, una combinación de todos los idiomas, y Masha habla todos, les digo, o sea, porque, y Shura también hablaba todos. Aquí me ponen muchos, muy lindos, felicitaciones, gracias. No sé si hay más preguntas. A ver, anímense a hacer más preguntas. Tenemos un poco de tiempo todavía. Sí. Quiero poner aquí en el chat, no sé si les pongo el email, si alguien me quiere contactar, con mucho gusto. Para preguntas también, o si quieren el libro, o si quieren pues cualquier otra cosa. El libro, vuelvo a repetir, digitalmente se consigue en Amazon, pero ya me han dicho que hay un problema en la página de Amazon y no se puede comprar fácilmente el libro físico, pero en Estados Unidos lo puedo mandar yo, no hay ningún problema, hay forma, Venmo, Zelle, todo lo que quieran, pero ahí está mi email, está en el chat, por si alguien quiere contactarme, y si tienen preguntas también, por supuesto. Adelante, Hugo. Cuando saltan del tren, volvemos un poquito ahora a la parte más, o una de las partes más Críticas. emocionantes o peligrosas. Cuando saltan del tren, ¿cuántas personas saltan del tren con 11. Shura? 11. Y de los miembros de su familia inmediata, Shura, Xioma Masha, y Masha. Mitzia, Rosa y el hijo, que es Michael, se va a llamar. Sí, ellos son los que saltan de la familia. 6 personas. A partir de ahí, Uh-huh. por meses, ¿están todos juntos en el bosque? No son meses. Primero para encontrarse entre uno y otro pasan días. O sea casi. Porque uno salta, el tren sigue avanzando, el otro salta, el tren. Exacto, Ajá. exacto. Después se encuentran, sí se encuentran, pero después se van a separar, no se van a ir todos con Bielski. Shura, Xioma y Masha se van con Bielski, Mitzia, Rosa y el niño se van a otro grupo también de resistencia que está en el bosque, pero es otro grupo muy diferente, no tan organizado como el de los Bielski, diferente, y entonces se separan durante ese tiempo. Pero están en el bosque. Seguramente, a lo mejor, no sé si se encontrarían en algún momento en el bosque, porque eso nunca lo hablamos, pero están en 2 grupos diferentes. Y todos sobreviven en el bosque. Sí, todos Pero sobreviven. es un milagro eso, porque Sí, eran condiciones tan difíciles todavía. Yo te voy a decir, cuando fuimos la primera vez al bosque, que tratamos de meternos al bosque, era imposible los mosquitos. O sea, tú abrías la boca y te hubieran entrado 100 mosquitos a la vez. O sea, no pudimos estar ni 5 minutos.
Yo no sé cómo sobrevivieron. Y el invierno, porque fuimos después en invierno, eso es otra cosa. O sea, el invierno te cala los huesos. Es impresionante el invierno de esos países. Pero bueno, sobreviven porque tienen que sobrevivir. Y enfermedades, hambre. O sea, una de las cosas que, de hecho, Masha, pues tengo que hablar un poco de ti, que se acuerdes de tener hambre. Tener hambre. O sea, es que yo no creo que nosotros que vivimos ahora en estas condiciones sabemos qué es eso. O sea, tener hambre. Es impresionante. Hay una pregunta en el chat Sí. que expliques un poquito más sobre la vida cotidiana en la resistencia. Ok. En los Bielski es una vida un poco diferente al resto, porque era un campamento de familias organizado. Tenían hasta una especie de morá que entretenía a los niños y que les enseñaba ciertas cosas, canciones, hacían pues una especie de representaciones, hacían cosas así, más allá dentro de ellos. Había una organización donde se cocinaba para todo el campamento. Había alrededor de 1000 personas en el campamento, era un campamento muy, muy grande, pero los hombres y sobre todo los jóvenes tenían que salir a poner, o sea, o ponían bombas, bueno, tipo bombas caseras, obviamente, en las vías del tren, o iban a los pueblos a ver qué podían traer de regreso, comida, una estufa, cualquier cosa que podían encontrar en los pueblos. Entonces iban en estas especies de misiones y salían por 2 o 3 días y volvían otra vez al campamento. No salían del campamento ni los niños ni las esposas, aunque las jóvenes, algunas jóvenes sí eran parte de estos grupos que iban a atacar, ¿no? O a poner bombas. Entonces, era una vida diaria que tenía también que ver con el liderazgo de Tevye Bielski, y él tenía también conexiones con la resistencia rusa, porque había rusos peleando también en el bosque y que tenía él de alguna manera que darles cuentas. Entonces, esto era pues una combinación y un balance, ¿no? de cómo vivir. Pero la vida era muy dura y tenían algunos que tenían profesiones, no valía nada una profesión si es que no eras médico, todas las demás profesiones no valían, tendrías que ser alguien que eras útil, un carpintero, alguien que sabía hacer cosas. Y Xioma, con su conocimiento de la química, logró hacer jabón. El jabón era importantísimo, porque piensen todas las enfermedades que dan con la no higiene. Entonces, esto es también parte de esa historia, de cómo él también era una persona a la cual se le honró porque tenía este conocimiento de cómo hacer jabón. Entonces, así, bueno, aquí me están, estoy leyendo lo que están poniendo acá. Sí, hay planes de un segundo libro, pero muy diferente el segundo libro, es una historia muy diferente. Gracias, las felicitaciones. Bueno, más preguntas o comentarios. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Ya estamos por terminar el evento. Sí, hola Batia. Hola, Ángela, ¿cómo ¿Quién estás? habla? Ángela. Ok. Tengo una pregunta. ¿Por qué de ingeniero Lochbihler, Lochbihler, sí. ¿por qué les ayuda? Los llama sus protector. Yo creo que Lochbihler, y esa es mi interpretación, era más humano, era una persona más culta y más humano. Y entendía que esto no estaba correcto. Claro que él tenía sus órdenes, pero era una persona más humana. De hecho, después de la guerra, Shura va a sacarlo del campamento de prisioneros. O sea, porque él los ayudó. Sí. Muy buena pregunta. Gracias, Andrés. Una última pregunta, last chance. Querida Batia, extraordinario tu investigación, la forma en que está escrito el libro, la fascinante historia y el hecho de que hayas decidido escribir el libro, documentar esa historia fascinante de lucha, de heroísmo, de sobrevivir
de reconstruir una familia fascinante. Así que muchísimas gracias, Batia. Les recomiendo a todos que lean el libro. Muchísimas gracias, fascinante. Y bueno, estamos esperando ya a ver tu próximo libro, tu próxima actividad en alguno de los tantos temas a los cuales tú te dedicas. Gracias, Batia. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero que continúen participando en eventos de Vectora Adult Education. Estamos aquí. Si tienen sugerencias sobre temas futuros, por favor, contáctenme, que con mucho gusto vamos organizando. Vectora está creciendo mucho en sus programas educativos y vamos a tener muchísimos programas en español y muchos en inglés. Muchas gracias a todos. Gracias, Batia. Muchas gracias. Ay, Batia, muchas gracias. Gracias y gracias. Hermosísimo, Nos vemos a hermosísimo. Chao, Raquel. Gracias. Está Sara. Gracias. Adiós.